Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos, amén, en este jueves 9 de abril, amén, y estamos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio San Mateo, amén. Mateo escribe y en el capítulo 7, vamos a leer el capítulo 7, amén, y en el verso 16, Mateo 7, 16. Saludos a todos los que ya se conectaron, amén. Mateo capítulo 7 y el verso 16 en adelante dice de la siguiente manera: en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El verso 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Y el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Está tremenda esta palabra. Voy a leer unos dos versículos más, repitiendo, amén. Dice el verso 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el verso 21, amén. El verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. El que hace la voluntad. Nos damos cuenta, amén, que no es nada sencillo, amén, entrar al reino de los cielos. Para algunos incluso hasta les parecería casi imposible, pero no es imposible, amén. La Biblia da algunas referencias de cómo podemos entrar al reino de los cielos y cómo no podemos entrar al reino de los cielos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, amén. La voluntad del ser humano es la capacidad de decidir lo que desea y lo que no desea, amén. Así es de que el Señor Jesús en su palabra ya dejó establecido cómo podemos entrar al reino de los cielos y también cómo no podemos entrar al reino de los cielos. Incluso dice: algunos se van a engañar y van a pensar que solo porque le dicen Señor, Señor, y ya con eso van a entrar al reino de los cielos, amén. Y él habla claramente, amén, de que no nos equivoquemos. Así es de que es la habilidad de dirigir el cómo accionar lo que va a decidir y a decidir y a definir si tú realmente y yo podemos entrar al reino de los cielos, amén. Todos tenemos una voluntad propia. Dios nos ha dotado, se le llama libre albedrío. Y eso desde el primer hombre en la tierra, Adán y Eva, amén. Ellos estaban capacitados, dotados, amén, a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, para poder tomar decisiones, amén. La voluntad del hombre, vamos a hablar un poquito de eso, de la voluntad del hombre, el deseo del hombre, amén. El propósito principal del evangelio, incluso te puedo decir, es que tengamos el poder de someter nuestra voluntad, pero a la voluntad de Dios, amén. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si lográramos tener paz, si lográramos tener sanidad o prosperidad en lo material en esta tierra, pero sin someter nuestras acciones por completo a la voluntad de Dios, todo habrá sido en vano. De nada sirvió lograr paz, tranquilidad, prosperidad, si no logramos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, amén. Lo material y lo terrenal no son el propósito principal en esta vida, y mucho menos el propósito del evangelio, amén, sino la salvación y la eternidad. Ese debe de ser el propósito principal del evangelio, amén. La salvación y la eternidad del alma, amén. A eso vino nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que a buscar y salvar lo que se había perdido, amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 21 y del verso 28 en adelante, amén, dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Vea que se acercó, amén, primero a uno de sus hijos, le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Amén.
no quiero, simple y sencillamente no quiero. Pero después, arrepentido, sí fue a trabajar, amén. Al principio tuvo ese descaro de decir, no quiero, amén, pero después sí fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, amén. Y respondió él, ese segundo hijo, y le dijo, sí, Señor, sí voy, amén. Sí voy a trabajar en tu viña. Pero resulta que no fue finalmente, amén. El primero dijo, no voy, y finalmente sí fue. El segundo dijo, amén, sí voy, pero al final no fue. En el verso 31 el Señor les hace una pregunta y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, es cierto, amén, aunque primero dijo que no, pero definitivamente sí fue, amén. Entonces ese hizo la voluntad de su padre. El segundo dijo, sí voy, pero no fue. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ese fue el comentario con el cual contestó el Señor Jesucristo, amén. Dijo, de cierto te digo que los pecadores, las rameras, amén, las prostitutas, van a ir delante de todos vosotros al reino de Dios, amén. Los pecadores que algún día se sometieron a la voluntad de Dios, o sea, hoy, amén, hoy. Hermano querido, tú que me escuchas, quizá llevamos 25, 30 años en el Evangelio, o quizás llevas 1 año, 2, o 10, o 15, pero va a haber personas que hoy tomen su decisión para vida eterna. Va a haber personas que hoy sometan su voluntad a la voluntad de Dios. Y sabes una cosa, ellos van a ir por delante de nosotros. Esa es una buena noticia, amén, que hoy mucha gente puede tomar esa decisión, amén. La bendición de someter su voluntad a la voluntad de Dios. En San Juan, en el capítulo 9 y el verso 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Escuche bien, eso está bien claro y bien fuerte, por cierto. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye, amén. Escúchame, tú que quizás no has tomado una decisión hasta el día de hoy, amén. La Biblia dice que ciertamente Dios no oye a los pecadores, pero si uno hace la voluntad de Dios, y eso puede ser hoy mismo, si tú quisieras comenzar hoy mismo a hacer la voluntad de Dios, a ese oye el Señor, amén. Someter nuestra voluntad el Señor tiene sus grandes bendiciones. Cuando te pones bajo su cobertura espiritual, las promesas se activan para tu propia vida. Esas promesas se activan para tu familia. Esas promesas se activan para todos cuantos están a tu alrededor, cerca de ti, amén. Y los oídos del Señor están atentos a tu llamado para bendecirte, para sanarte, amén. Gloria a Dios, cuando te sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, amén, te conviertes en familia del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 12 y el verso 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, amén, y mi hermana y mi madre, amén. Gloria a Dios, el que hace la voluntad de Dios. Usted puede comenzar hoy mismo a hacer la voluntad de Dios. No importa que hasta el día de ayer o hoy en la mañana usted decía, jamás voy a ser evangélico, jamás voy a entregar mi vida al Señor Jesucristo, amén. Recuerde de esos 2 hijos, amén. Uno dijo, no voy, definitivamente, pero finalmente sí fue. Él es el que hizo la voluntad de su padre, amén, porque finalmente sí fue. Otro, ¿de qué sirve que le dijo sí voy, pero finalmente no fue? Amén. Muchos de nosotros que ya conocemos la voluntad de Dios, finalmente dice que algunos no van a entrar al reino de los cielos. Hacer su voluntad te libra de muchos azotes en la vida, amén. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12 y verso 47, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Léelo en tu casa, ahí está, amén, el Evangelio según San Lucas capítulo 12, de los últimos versículos, amén. Te vuelves sabio y entendido cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, someter tu propia voluntad a la voluntad de Dios. Eso te va a convertir en una persona sabia y entendida. En Efesios capítulo 5 y el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Si en el pasado cometimos muchos errores y eso nos trajo muchos dolores de cabeza, es tiempo
tiempo que hoy sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Dice, y te vas a convertir en sabio y entendido cuando hagas la voluntad de Dios. Amén. Te convierte en santo delante de Él. Amén. Los santos no son las imágenes de barro, de yeso, de metal, de madera. Amén. Los santos son los que hacen la voluntad de Dios, y esos no están en las capillas, amén, en los templos, en las iglesias. Esos están caminando en la calle, esos están en sus casas ahora cuidando a su familia. Lo dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Escuche, la voluntad de Dios, amén, es que nos vayamos convirtiendo en personas santificadas para Dios, amén. O sea, dejar de hacer lo malo, amén, y comenzar a hacer lo bueno para Dios, amén. Esos son los santos a los cuales se refiere la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. El libre albedrío se puede describir como el tener libertad para decidir por uno mismo. No somos robots, y para Dios hubiese sido muy sencillo hacer una creación de robots que le obedecieran al 100%, pero no, Él prefirió hacer una creación de seres humanos con sentimientos, amén, con capacidad de discernir y decidir. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si nos damos cuenta, el Señor está poniendo, amén, todo un jardín a la disposición de los primeros creados aquí en la tierra, Adán y Eva, y les dice qué pueden hacer y qué no pueden hacer, de cuál árbol pueden comer y de cuál no. Por cierto, de todos podían comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer uno, pero precisamente se van derechito a donde está ese árbol y comen, amén. Al crear Dios al hombre como un ser con voluntad propia, tenía que ponerle la opción de decidir por sí mismo. Tú decides si pecas y te sigues apartando de Dios, o tú decides si dejas de pecar y te acercas a Dios, amén. En Deuteronomio, en el capítulo 30 y el verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, amén, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. De ti decide. Incluso alguien me preguntaba hace días, ¿cómo es que las maldiciones de un padre alcanzan hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación? Y decía, todos ya, porque el padre pecó, todos tienen esa maldición. Y yo le decía, no, lo que pasa es que esos malos hábitos, amén, uno lo enseña al hijo, el hijo al siguiente, a sus hijos, y ese a sus hijos, y así es como se pasa esa maldición. Pero no es porque yo pequé y mis hijos, mis nietos y mis bisnietos van a pagar por mis pecados. No, de ninguna manera. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, amén, y que no vamos a pagar los hijos por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos, amén. Cuando habla de ese tipo de maldiciones, es los hábitos, la rebeldía que nuestros hijos a veces notan en nosotros y que ellos la van a ir aprendiendo y enseñando a otras generaciones. Los malos hábitos, amén, los pecados, los vicios, todo lo que nosotros enseñamos a veces a nuestros hijos y descendientes, a veces sin darnos cuenta, o a veces hasta dándonos cuenta de que lo estamos haciendo, amén. Cuidado, cuidado. Hoy es día de tomar decisiones para vida eterna. Tú que me escuchas, amén. La decisión de la vida o de la muerte la toma el hombre, la tomas tú. Tú decides, amén. Dios no decide por nosotros. Él estableció lo que está establecido y tú decides cómo vives, o vives para muerte o vives para vida eterna, amén. Dios pone la bendición y la maldición frente al ser humano para que cada uno sea responsable de lo que elige. Tú eres responsable de lo que estás eligiendo. Tú eres responsable de tu hoy, y ese hoy te va a traer consecuencias el día de mañana, o consecuencias para vida eterna, o consecuencias para una condenación eterna.
El pecado es producto de la autocomplacencia. Tú te complaces hoy y pecas y sigues pecando, amén, y como resultado vas a tener consecuencias catastróficas en esta vida, pero también más allá de esta vida. Primera de Pedro 4, verso 1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él ya terminó con el pecado. Ahora decides tú si tú continúas viviendo una vida de pecado o haces caso al sacrificio que Él hizo, lo valoras, amén, y ahora haces tú un sacrificio de no pecar más, amén, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ya no vivamos conforme a las concupiscencias de la carne. Ahora comencemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sin ceder a la voluntad de Dios no puede haber cambios. Usted tiene que hacer morir su propia voluntad y someterse a la voluntad de Dios si usted realmente quiere cambiar. Amén. Y mi consejo es: comience hoy. Hoy es día oportuno. Hoy es un día favorable para comenzar. Hoy mismo. Amén. La batalla es la salvación y la condenación. Amén. La recompensa y se lleva a cabo en la voluntad humana. O sea, ¿quieres esa recompensa? Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Amén. La rebelión consiste en fallar, en decidir hacer la voluntad de Dios. Amén. Si usted dice: pues a mí me da igual, bueno, ya fallaste. Amén. Ya fallaste porque no quisiste decidir. Dios te capacitó para poder decidir. Amén. La salvación no tiene nada que ver con sentirme bien o sentirme mal. Amén. Gloria a Dios, no tiene nada que ver, sino en hacer sentir bien a Dios. Usted puede hacer sentir bien a Dios con sus decisiones, con sus actos, amén. Usted puede hacer sentir bien a Dios, amén, aleluya. Eso es, nos regala la salvación Él, algo que está totalmente fuera del alcance humano. Si usted hace sentir bien a Dios, amén, con una vida que agrade a Dios, amén, la recompensa va a ser la salvación de su alma, la salvación de su familia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga bien, ¿quién no ha pecado? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, amén. Despojémonos del yo, hagamos morir el yo por medio del arrepentimiento, amén. En Isaías 14 y el verso 13 dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, amén, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, amén. Ahí habla acerca de cómo se sentía Luzbel, amén, el ángel de luz, Satanás. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue su pecado, que quiso ser semejante al Altísimo, amén. Nunca, amén, a partir de esa decisión equivocada que tomó, jamás fue nada igual, amén. Aleluya. Así el ser humano, cuando decide sus propias cosas, sus propios gozos, sus propias concupiscencias, y no le interesa qué sienta Dios, amén. El ser humano, amén, el deseo del ser humano de realizarse sin la ayuda de Dios es un deseo diabólico de querer ser igual a Dios. Personas que incluso han dicho: a mí no me interesa Dios ni la salvación, a mí no me interesa, amén, qué hay después de esta vida, no me interesa qué hay cuando viene la muerte. Gente que lo ha dicho, amén. Es decir, el no aceptar que nosotros somos criaturas hechas para los propósitos de Dios. Dios tuvo un propósito al traerte a este mundo, amén. Dios tuvo un propósito para ti, para tu familia, que se cumpla ese propósito, amén. Agrademos a Dios a partir de este día. El logro más grande del ser humano es abandonar su voluntad corrupta y pecadora, amén. Su voluntad pecaminosa, aleluya, y carnal y egoísta muchas veces, para someternos a la voluntad perfecta de Dios. Someternos a la voluntad perfecta de Dios. Esa es una voluntad perfecta. Uno de los hijos dijo: sí quiero, sí voy, pero no fue.
Los creyentes que piensan que porque toman una decisión pero no hacen nada para Dios, ¿estarás haciendo realmente la voluntad de Dios? Amén. Algunos de ellos hasta volviendo a los pecados de antes, y más en este tiempo, amén. Más en este tiempo, cuando las iglesias están cerradas, cuando muchos predicadores no saben ni qué predicar por las líneas sociales, amén, por las plataformas sociales, prefieren quedarse callados, muchos de ellos, amén. ¿Sabe una cosa? El diablo podrá cerrar las iglesias, pero taparnos la boca a algunos predicadores no va a poder, amén. No va a poder cerrar nuestra boca aunque cierre las iglesias, amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay un hambre, un deseo de ver a gente convertida de sus malos caminos, de sus pecados, convertidos a Dios, amén. Someter su voluntad a aquel que nos creó. Se llama Jesucristo, por si no lo sabías, amén. No nos va a poder tapar la boca el diablo, amén. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dice: por ello, ningún esfuerzo humano y sacrificio sirve si no se hace la voluntad de Dios. Escuche, usted, si no hace la voluntad de Dios, de nada sirvió que quizás vivió para Dios 17 años, 20 años, 10 años, un año. Si no hace la voluntad de Dios a partir de ahora, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos cuando muchos no van a querer sufrir la sana doctrina, en tiempos en los cuales la gente se le va a hacer más fácil retirarse de Dios, apartarse de los buenos caminos, amén. Pero sabes, la buena noticia es que mucha gente está sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Presidentes, gobernadores, amén. La policía en algunas ciudades, en algunos países, doblando rodillas. Este es el tiempo aceptable para Dios. Este es el tiempo favorable para someter nuestra carne a los deseos de Dios, amén. Para enseñar a nuestras familias a buscar la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, amén. En Lucas, en el capítulo 11 y el verso 2 dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Escuche, es la oración que todo mundo sabe, el rezo, incluso decíamos en la tradición, el rezo que cuánta gente repite después de confesarse, cuánta gente repite porque solo eso saben, amén, el Padre nuestro. Pero observe eso: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que de corazón pudiera decir: hágase tu voluntad y no más mi voluntad. ¿No entiendes eso que está escrito en el Padre nuestro? Amén. Hágase tu voluntad y no mi voluntad. Amén. La oración más sencilla que puede existir, pero la que nos cuesta más trabajo ponerla por obra. Amén. Hágase tu voluntad y no más mi voluntad. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra también. Que se haga su voluntad de Dios. ¿Sabes una cosa? Nada va a pasar a los que temen a Dios y guardan su palabra. Nada va a pasar. Amén. Viva confiado, viva seguro. Dios ha prometido y todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Someta su voluntad al Señor. Amén. Tú decides. ¿Cómo sabemos que nuestra voluntad está entregada a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Si realmente nuestra voluntad está entregada a la voluntad de Dios. Un último texto. Y después de esto vamos a orar. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, solo el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Iglesia, todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios, aún en tiempos difíciles como estos, amén. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Dice el verso 20: así que por sus frutos los conoceréis. Que el mundo siga conociendo, amén, a una iglesia que por sus frutos
pone el nombre de su Dios en alto. Sigue poniendo ese nombre en alto, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sigue esforzándote por Él, sigue viviendo en santidad, sigue predicando su palabra, sigue orando por aquellos que no saben orar, sigue orando por aquellos que están en la fila de batalla, adelante, al frente, las enfermeras, los doctores, los bomberos, amén, los paramédicos. Sigue orando por aquellos que están en cama y que están quizás aprovechando la última oportunidad, amén, la última oportunidad. El arrepentirse de sus pecados, el rendir su vida al Señor Jesucristo. Pero tú que estás sano, tú que todavía puedes cumplir con propósitos que Dios tuvo al traerte a este mundo, ¿por qué no sometes tu voluntad a la voluntad de Dios? Amén. Vive para Dios, vive para Dios. No solo de palabra como el hijo que dijo, iré a trabajar en tu viña, y al final no fue, sino de hechos, de acciones, amén, como aquel que quizás dijo, no voy a ir, no quiero, pero al final hizo la voluntad de su Padre, amén. Que Dios te bendiga. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Sigue adelante. Amén, 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 amén.